A ver, muy bien. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos del 1 al 11. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén, a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Fíjense la forma en que concluye aquí el rey Josafat. Dice, esforzaos, pues, para hacerlo, dice, y Jehová estará con el bueno. Y bueno, estaba pensando, ¿cómo le podría titular a este tema? Y para no complicarlo mucho, solamente podría poner, Dios está con el bueno. Sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Pero cuando uno no es recto de corazón, cuando uno está en pecado, no podemos decir que Dios esté con nosotros, aunque Dios esté presente. ¿Por qué no podemos decir que está con nosotros si andamos en desobediencia? ¿Por qué? Porque no está a su favor con nosotros. Está contra nosotros, podemos decir. ¿Por qué? Porque cuando uno no es bueno, no podemos esperar que Dios apruebe lo que hacemos. Ahora bien, recordemos que Josafat nos dice que volvió en paz a su casa en Jerusalén, pero la pregunta es, ¿de dónde había venido, de dónde venía Josafat? Y Josafat lo que había hecho es que se había asociado con el rey de Israel. Recordemos que en ese tiempo había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, ¿verdad? Y él se había asociado con Acab. Y Acab, y bueno, para ir a la guerra juntos. Entonces, ahí Acab no le gustaba escuchar las profecías de Micaías. Micaías era un profeta de Dios porque siempre le profetizaba en contra, porque Acab era un hombre que no temía a Dios. Y entonces se fueron a la guerra
y el rey Acab muere en esa guerra. Y Josafat vive por la misericordia de Dios, pero él se había asociado en una guerra, podemos decir en una guerra impía, una guerra malvada. Entonces, cuando él ya regresa de esa, vamos a decir, esa derrota que habían sufrido, dice aquí que regresó a Judá, dice, en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y le está preguntando, ¿verdad? Esa pregunta nos la podrían hacer a nosotros mismos. ¿Con quiénes nos asociamos nosotros? ¿Nosotros damos ayuda al impío y amamos a los que aborrecen a Dios? ¿Nosotros nos asociamos con aquellos que están atacando a Dios? ¿O somos capaces de plantar cara y de decir, yo no me voy a asociar con nadie que sea impío, ¿no? Que sea malvado? Y esa pregunta que le hace el vidente Hanani a Josafat, pues tiene una respuesta. Y dice ahí inmediatamente, dice, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Entonces no necesita que le responda, no, sí o no. Dice, porque tú lo haces, porque tú te asocias, porque ayudas al impío y porque amas a los que aborrecen a Jehová, por esa razón de la presencia de Dios ha salido ira contra ti. Ahora bien, recordemos que Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Y Dios no ve solamente lo malo en nosotros, también ve lo bueno, ¿no? Y en este caso, aquí vemos que en el versículo 3 dice, pero si han hallado en ti buenas cosas, dice, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Qué cosas buenas, qué dos cosas buenas se habían hallado en Josafat? Primero, había erradicado la idolatría de su tierra. Y lo segundo y más importante, él había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Él tenía un corazón preparado con una buena actitud para buscar al Señor, para buscar su voluntad, para obedecerle. Y creo que uno tendría que examinarse un poco a la luz de lo que sucede con Josafat. Si nosotros tenemos un corazón que está dispuesto a buscar a Dios, porque ¿saben qué? Es verdad que todos en algún momento hacemos o cometemos errores o hacemos cosas malas. No hay nadie que no haga nada malo. Todo mundo en algún momento hace cosas malas. Recordemos, por ejemplo, a David. ¿David hizo cosas malas o no? El rey David hizo muchísimas cosas malas. Pero también vemos que en David había algo que no vamos a decir que Dios justificó todo lo malo porque él tenía algo bueno, no. Pero sí podemos ver que David tenía algo muy importante que Dios valoró mucho. Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y creo que eso es muy importante. Tenemos nosotros un corazón que busca agradar a Dios, que busca conocer a Dios mejor, a pesar de los errores que cometamos, porque recordemos que errores cometemos todos, pero las intenciones de nuestro corazón, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Qué es lo más profundo? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Hay en tu interior ese deseo por conocer mejor a Dios, por buscarle? Y si no lo hay, también tenemos que preguntarnos, ¿qué está mal conmigo?
Porque hay mucha gente que no le importa, no se interesa por tener un corazón que busque a Dios. Y podemos decir que algo que hizo que obtuviese Josafat aprobación de parte de Dios, que tuviese o recibiese el perdón, es que su corazón sí estaba dispuesto a buscarle. Porque cuando uno está dispuesto a buscar a Dios, hay algo que suele ser una muestra constante, y es que esa persona está dispuesta a arrepentirse. Cuando tu corazón anhela estar bien con Dios, en el momento en que pecas, te arrepientes. Le buscas, le pides perdón, buscas reconciliarte con Él. Y eso Dios lo ve también. Pero uno tiene que preguntarse, ¿yo soy de esas personas? ¿Eres de las personas que buscas inmediatamente reconciliarte con Dios? ¿O eres de las personas que te endureces y puedes pasar un día, 2 días, una semana, 2 semanas, meses, incluso años alejado del Señor y andas como si nada? Y si es así es porque tienes un corazón endurecido. Seguimos adelante. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén. En el versículo 4 estamos. Y dice, habitó pues Josafat en Jerusalén. Dice, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín. Dice, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Esto es algo bueno que hacía también el rey Josafat. Él, fíjense, tenía su casa en Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacía? Que él recorría el país. Él visitaba a la gente. ¿Y qué hacía con la gente? ¿Qué es lo que hacía con el pueblo? Dice, los conducía al Dios de sus padres. Y esa es una cualidad que podemos tener todos, donde con las personas que Dios te ponga, ¿tú eres de los que conducen a la gente a Dios o eres de los que alejan a la gente de Dios? Porque nosotros nos vamos a encontrar con creyentes y con no creyentes. Pero ahora sí, el ser de los que acercamos o conducimos a la gente a Dios, lo podemos hacer con creyentes y con no creyentes. Cuando te encuentras con un creyente, tú con tu vida los acercas más a Dios, tu vida les desafía para que mejoren, para que le conozcan mejor, para que se acerquen más, para que tengan una relación más fuerte con Dios, o tu vida es como un tropiezo y hace que ellos se enfríen. Y luego a los no creyentes, tu vida los desafía para querer conocer a ese Dios que tú has conocido, para que puedan conocer al Señor Jesucristo como Salvador, porque ven en ti algo que ellos no tienen, o tu vida es de los que los desvía. ¿Cómo es nuestra vida? Aquí Josafat tiene algo, saben que él busca a Dios, pero también él conduce a la gente a Dios. Y eso es muy importante. Dios nos ha llamado para ser de esas personas que son pacificadoras, ¿verdad? Que ayudan para que la gente pueda tener paz con Dios. Así que eso aprendemos ahí en el versículo 4. Luego ya de los versículos 5 al 7, miren lo que nos dice respecto a juzgar, al papel de los jueces. Dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Aquí él pone jueces en las regiones. Recordemos que eso está pasando un poco lo que sucedió con Moisés. Él tiene mucho trabajo. ¿Por qué? Porque va de Jerusalén a Berseba y va haciendo el recorrido. Y entonces no puede llegar a tiempo para atender todos los problemas de la gente. Dice, pues él quiere que toda la gente esté atendida y que esté representada legalmente, ¿no? Así que lo que hace es poner jueces. Pero a los jueces los instruye en cómo deben comportarse, qué es lo que deben hacer. Y lo primero que les dice es que ellos dicen que están ahí como jueces, no en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Lo que les está diciendo es, ustedes en su oficio están representando a Dios. Piensen que cuando ustedes tengan que emitir un juicio sobre las personas, ¿qué es lo que haría Dios? Y luego les explica ahí en el versículo 7 cómo es que Dios actúa. Dice, porque con Jehová nuestro Dios no hay que injusticia, dice. No hay acepción de personas, ni hay admisión de cohecho. La injusticia sabemos lo que es, ¿no? Cuando uno le da a alguien algo que no se merece, cuando hay castigo desproporcionado, eso es injusticia. Y normalmente la justicia es dar lo que alguien se merece. Y en Dios no hay injusticia. Él es justo. Pero también nos dice que en Él no hay acepción de personas. Y recordemos que desde la antigüedad, la gente o los jueces han tendido a hacer acepción de personas. Hoy en día sucede, ¿no? ¿Y cuál es la acepción de personas que se suele hacer? A veces se hace acepción de personas por si tienen dinero o no. Muchas veces el que puede contratar a un buen abogado va a tener más posibilidades de salir libre o con menos años de condena que alguien que no lo tenga. Entonces, con el dinero se suele hacer acepción de personas. Pero también se suele hacer acepción de personas con el aspecto físico, ¿no? Cuando incluso nosotros, cuando vemos a alguien, decimos, ese tiene cara de matón, decimos. Y puede ser un pan de Dios, pero el pobrecito nació así, o la pobrecita, ¿no? Pero uno rápido los juzga, uno hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque tiene cara de matón. Pero en Dios no hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque Él ve lo que hay en el corazón. Él ve en el interior, ¿no? Entonces, es importante que no hagamos acepción de personas, ya sea por raza, ya sea por nacionalidad, ya sea por estatus social, por lo que sea, por aspecto físico. Dice, no hagas acepción de personas. Porque en Dios no hay acepción de personas. Pero luego también nos dice que en Dios no hay admisión de cohecho. ¿Y qué significa eso? Eso lo que significa es que en Dios no hay soborno. Dios no se deja comprar por nadie. Y si uno cree que le puede torcer el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos, para que pase por alto las injusticias, eso no va a suceder. Y eso es lo que Josafat le está mandando a los jueces que está poniendo. Dicen, piensen que ustedes están representando a Dios, que Dios no hace injusticia, que Dios no hace acepción de personas y que Dios no acepta soborno. Eso es importante. Ahora, seguimos adelante ya en el versículo 8. Dice, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los profetas y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, dice, y volvieron a Jerusalén. Versículo 9 dice, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Aquí tenemos como Josafat se preocupa también por el bien espiritual, ¿no? Y fíjense que
Aquí entendemos que también hay responsabilidad espiritual para los padres de familia. Y como les dice que deben proceder siempre con temor del Señor, con verdad y con corazón íntegro. ¿Cómo debemos nosotros actuar en nuestra familia? ¿Cómo debemos tratar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares? ¿Cómo debemos tratar? Y primero dice, primero ten el temor del Señor en tu vida. En otras palabras, ten respeto por Dios. Respeta a Dios para que en todo lo que hagas no le estés faltando a Él, para que no le estés ofendiendo. Y fíjense que a veces, especialmente cuando uno está como, se puede decir, de jefe de familia o de jefe en cualquier lugar, existe la tentación de uno sentirse superior, ¿verdad? Como que uno parece que es algo más. Y no somos más que los demás. Dios nos ha dado un cargo en el cual nos hace responsables para que lo desempeñemos bien. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que hay un Dios que está por encima de nosotros. Y nos dice eso, dice, ten el temor de Dios en tu corazón presente. Teme al Señor, no cometas injusticias porque Él te va a llamar a cuentas, ¿no? Y busca agradarle a Él en lo que haces. Luego lo siguiente es, dice, que tengamos también, que debemos proceder con verdad, dice. No emplees las mentiras, no emplees los subterfugios, las medias verdades, dice. Actúa con verdad, porque la verdad que cuando nosotros vivimos en la verdad, tenemos libertad. Podemos ir con la cabeza muy en alta, pero cuando dejamos que la mentira sea la que gobierne nuestra vida, la mentira sea la que nos lleve a tomar decisiones o que incluso nosotros influyamos para que nuestra familia vivan bajo la mentira, pues estamos de alguna manera poniéndole lazo, estamos poniendo como una trampa, porque sabemos que la mentira, como se suele decir, ¿no? Que la mentira tiene las patas o las piernas muy cortas. La mentira no te lleva muy lejos. ¿Por qué? Porque al final te enreda. Y aquí lo que está diciendo es que debemos proceder con el temor del Señor y debemos proceder con verdad, dice. Pero también debemos proceder con un corazón íntegro. Y un corazón íntegro tiene que ver con uno tener cuidado de su vida en todas las áreas. Debe uno tener cuidado de su vida, primero en su relación con Dios. Debe tener uno cuidado con sus palabras. Debe tener uno cuidado con sus intenciones. Debe tener uno cuidado con sus relaciones. Y la verdad es que la integridad va más allá de solo la honestidad. Hay personas que pueden ser honestas en cuanto a su forma de hablar, y de hecho muchos hasta presumen de ello, ¿no? Nadie puede decir que yo soy hipócrita porque yo soy muy honesto, yo soy muy claro. Puedes ser honesto en tu forma de hablar, pero no solamente en la forma de hablar, no solamente en hacer promesas. Es la integridad te lleva a preocuparte por todas las áreas de tu vida. Y la integridad también nos lleva a reconocer nuestras debilidades. Una persona que tiene un corazón íntegro, sí es consciente de sus fortalezas, pero es consciente también de sus debilidades y no le da miedo en reconocer en qué está fallando y en buscar corregir. Así que es la integridad del corazón, aquí lo que está diciendo es preocúpate porque en todas tus áreas de tu vida, tener cuidado. En todas tus áreas de tu vida, buscar la excelencia. Y creo que eso es muy importante para cada uno de nosotros, que tengamos el temor del Señor, que vivamos guiados por la verdad y que tengamos un corazón íntegro, completo significa.
que no esté despedazado. Y luego también ya en el versículo 10 dice, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, dice, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Dice, haciendo así, no pecaréis. ¿Sí ven? Entonces dice tú, con la responsabilidad que tienen, y recordemos, esta responsabilidad se la dio a los sacerdotes, pero se la dio también a los padres de familia. Que todos los que vengan a ti, dice, tú buscan los preceptos, los mandamientos de Dios. Tenlos en cuenta. Y una vez que tú se los pongas enfrente y digas, esto es lo que dice Dios, esto es lo que Dios nos instruye, ahora anímalos, dice, ¿para qué? Para que ellos no pequen contra Dios. Sé tú el que evitas que la gente peca contra Dios. Sé como un alto para ellos. Si tú ves que un hijo tuyo, que una hija tuya están yendo en contra de Dios, evítaselos, confróntalos y anímalos para que no pequen contra Dios. Porque ¿saben qué es lo que dice aquí? Dice, porque haciendo así no pecaréis, dice. Haciendo así no pecaréis. Cuando te viene alguien que está claramente violando la palabra de Dios, también hay que mostrarles los preceptos, los mandamientos, lo que Dios nos dice, y anímalo para que no peque contra Dios. Porque en realidad, luego al final, también uno tiene que preocuparse de uno no pecar contra Dios. Y como me gusta como dice, haciendo así, no pecaréis. En cuanto uno se desvíe y cuando uno no empiece a hacer las cosas como Dios manda, cuando nos olvidemos del temor de Dios, nos olvidemos de la verdad y cuando descuidemos nuestro corazón para que no sea íntegro, es entonces cuando pecamos contra Dios. Pero fíjense el versículo 11 y con ese vamos a concluir. Llevamos poco tiempo todavía, pero vamos a ir. Dice, y aquí dice, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. Dice, también los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo. Dice, y Jehová estará con el bueno. Fíjense cómo aquí, Josafat, él es el rey, ¿verdad? Y entonces lo que hace es poner representantes encargados que lo representen a él, que representen a la ley, al gobierno, y por otro lado pone también alguien que represente a Dios, ¿verdad? Que represente la ley de Dios. Entonces, por un lado pone aquí al sacerdote, ¿verdad? Dice en todos, primero dice, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de ¿qué? De Jehová, dice. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Jehová, en todos los negocios del rey. Entonces, fíjense cómo aquí él tiene cuidado de no mezclar religión con gobierno, podemos decir. Y ahí sí el que hace una división entre ley, entre Estado e iglesia, ¿no? No sé si recuerdan el presidente que fue famoso por hacer la división en México entre el gobierno, entre la iglesia y el Estado. Fue Benito Juárez, de Oaxaca. Fue el que hizo esa división de que la iglesia y el Estado no se mezclaran. Y es que muchas veces nosotros tendemos a mezclar religión y política. ¿O no es así? ¿Cómo están las iglesias aquí en Estados Unidos? En México, en España, donde sea. Miren, muchos cristianos
ven que su partido político y sus dirigentes políticos, aunque no sean cristianos, los tratan como si fueran cristianos. Parece que están, y aquí en Estados Unidos yo lo estoy viendo muy clarísimo, ¿no? Como la mayoría de los cristianos apoyan a un partido. Y vemos a los dirigentes que sí tienen algunas cosas buenas, pero tienen muchas cosas muy malas. Pero uno llega a cegarse tanto, a hacerse seguidor de la política, de unos ideales políticos, que se nos olvida que por encima de la política está Dios y que Dios no está sometido o no debe estar sometido a ningún partido político. Pero por desgracia, a veces uno como ser humano no sabe hacer esa distinción. Y aquí Josafat, fíjense, es un rey, pero él está haciendo muy bien la división. Él dice, a ver, los asuntos que tengan que ver con el Señor, aquí está el sacerdote. Él es el que va a tratar con eso. Y los asuntos que tengan que ver con el rey, dice, conmigo, este es el príncipe que se va a hacer cargo de ello. ¿Recuerdan qué rey quiso meterse en los asuntos de Dios? Hacer la función de sacerdote. El rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, él ofreció sacrificio cuando un sacrificio que no le tocaba ofrecer. Tenía que esperar a que Samuel viniese y ofreciese el sacrificio, pero él no quiso. Él mezcló. Él dice, pues si yo soy el rey, yo también puedo ofrecer sacrificios. ¿Y qué es lo que hizo o qué es lo que sucedió con él? Al final Dios lo hizo a un lado. Y aquí cada uno de nosotros debemos ser muy conscientes de que estamos aquí en Estados Unidos, pero debemos ser conscientes que ni los republicanos ni los demócratas son cristianos. Son seres humanos que tienen sus aciertos, que tienen sus errores y que, bueno, de alguna manera podemos decir que son un mal necesario, pero nosotros, nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en Dios. Y aquí lo que me gusta sobre todo es que dice, esforzaos pues para hacerlo, dice. Esfuércense para hacer las cosas bien. Esfuércense por agradar a Dios. Esfuércense, en este caso, por no mezclar el mundo con el cristianismo. Esfuércense por no mezclar, ahora sí, los ídolos con el Dios verdadero. Debemos tener muy en cuenta que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios que nos anhela, que quiere un corazón de nuestra parte que sea íntegro, completo para Él. Y cuando nuestra lealtad, en lugar de ser para Dios, es para, yo qué sé, para los partidos políticos, para los partidos de fútbol, para cualquier cosa, si nuestro corazón es para los ídolos, entonces Dios nos hará un poco como le hizo a Josafat. La ira de Dios estaba sobre él, pero hay algo que siempre debemos tener en cuenta. Dice, esfuérzate por honrar a Dios, porque dice, y Jehová estará con el bueno. Dios estará con el bueno. Eso no se nos olvide nunca. Dios va a estar con el bueno. La pregunta es, ¿eres tú el bueno o eres el malo? A todos nos gusta ser el héroe de la película, pues la verdad, nos gusta ser el bueno. Y normalmente cuando vemos una película nos identificamos ¿con quién? Con el bueno, no con el villano. El villano es el que no queremos, es el que queremos que pierda. Pero a veces nosotros nos parecemos más al villano que al bueno. Y sin embargo queremos que Dios esté con nosotros, pero a veces no somos el bueno. A veces somos los que estamos actuando mal. Y la pregunta es esta, ¿quién es bueno? El Señor Jesucristo, que dice, cuando le dijo, maestro bueno,
¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y no hay ni un solo bueno, ¿verdad? No hay bueno ni aún uno. Entonces, ninguno es bueno. ¿Quién es bueno? Sigue siendo la pregunta. ¿Saben quién es bueno? Es bueno el Señor Jesucristo. Y es bueno aquel a quien el Señor Jesucristo justifica. Aquel a quien el Señor Jesucristo hace bueno. Si Él te perdona, si Él te limpia, si Él te hace un hijo suyo, si Él te limpia del pecado, entonces puedes decir que eres bueno, porque la bondad del Señor Jesucristo se aplica a tu vida. Y entonces puedes decir, el Señor está conmigo porque soy bueno. No porque yo me haya hecho bueno, sino porque el Señor Jesucristo me hizo bueno. Entonces otra vez les pregunto, ¿eres bueno? Porque Cristo está en tu vida, porque te ha hecho bueno. Y si eres bueno, porque Cristo te ha hecho bueno, porque Él está en tu vida, porque Él te ha salvado, entonces puedes decir que Dios está contigo. ¿Puedes decirlo? Si lo puedes decir, pues dale gracias al Señor y vive para agradarle según su bondad, porque Él es bueno y se merece lo mejor de nosotros. Así, pero si no estás seguro si eres bueno, si Él te ha declarado bueno, entonces te animo para que reflexiones en tu vida y que le pidas, Señor, justifícame, perdóname, hazme hijo tuyo, hazme bueno, porque yo quiero, Señor, que tú estés conmigo. Amén. Pues muy bien, hermanos, hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí dejamos lo de la meditación. Y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe por su bondad. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias porque tú en tu bondad, en tu misericordia nos has llamado para que seamos buenos por tu justicia, por tu bondad, por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos para que tú les fortalezcas, Señor. Por favor, Padre, te pedimos porque nos ayudes para que podamos vivir y actuar conforme a tu temor, conforme a tu verdad y conforme a tu integridad. Señor, por favor, te rogamos que tú nos ayudes para que no haya en nosotros injusticia, para que no hagamos acepción de personas, para que no seamos de los que aceptan sobornos. Antes bien, Señor, te rogamos porque nos ayudes a que seamos justos, a que seamos rectos, a que seamos íntegros, a que te podamos honrar y glorificar. Y Señor, una vez más, te rogamos porque tú tomes nuestras cargas, que tomes nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras luchas, y que tú, Padre, tu misericordia las lleves. Por favor, Padre, sé nuestra fortaleza, sé tú nuestro escudo, sé tú nuestro estandarte, sé tú nuestro Salvador, sé tú, Señor, quien va delante de nosotros. Te ruego, Señor, porque por tu bondad nos protejas y nos guíes. Señor, a ti damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy bien. No sé si tienen algo que comentar